Buenas noches y gracias por estar aquí. No tuvimos chance de repartir las escrituras, así que las voy leyendo yo y solamente les pido que las vayan apuntando. Bueno, las tienen en el libro, ¿verdad? Para que si quieren seguirlas con su Biblia, lo pueden hacer. Entonces vamos a comenzar. Este tema de hoy es el último de la primera parte del libro y vamos a hablar de la tentación. Entonces, la meta es demostrar algunos métodos de que Satanás usa para enfrentarlo, ¿verdad? Lo que él usará y cómo enfrentarlo. En la clase pasada, para los que no vinieron, ¿verdad? Está grabada también YouTube, la pueden mirar ahí, pero Güera nos explicaba las distintas formas de oración. Y era bien importante esa clase porque de esa clase se va a aprender lo que ahora vamos a tocar, de cómo combatir al enemigo. Y cómo lo combatemos es a través de la oración y las diferentes maneras de las que Güera nos habló el miércoles pasado. Entonces vamos a comenzar. La primera es, y dice, la tentación y cómo se presenta. ¿Ok? Y es sus caretas. Satanás es un espíritu que no solamente existe, sino que es nuestro peor enemigo, ya que tiene interés en cada persona, especialmente pone trampas a los cristianos. Lógicamente, él no va a atacar a las personas que no son cristianas, ¿verdad? Que no están siguiendo a Dios o que no están sirviéndole, porque ya están en cierta manera con él sin darse cuenta. Entonces, claro que va a atacar a las personas que conocen a Dios, que aman a Dios, que lo quieren servir. ¿Por qué? Porque a él no le conviene, ¿verdad? Él no quiere que nadie de nosotros sigamos a Jesús. Entonces, él siempre nos va a atacar a los que lo seguimos. ¿Y cómo? Él puede mandar a nosotros muchas cosas. Dice aquí, en cambio, los que tienen grandes cuando se trata de cristianos y peores cuando no, son buenos cristianos. Por eso debemos saber que tenemos un enemigo personal y su nombre es Satanás, ¿verdad? Es el enemigo que tenemos personal, que es el tú por tú, like he's gonna wanna like knock us down, va a querer que nosotros nos sigamos y va a hallar cualquier forma. La primera es, él lucha y está activo aunque nadie lo vea ni crea en él, porque es lo mejor para él. Si tú no crees en él, ¿cómo vas a, cómo vas a poder vencerlo if you don't believe in him? Entonces, no tenemos con quién luchar, ¿verdad? Porque no creemos en Él, ya nos tiene. Entonces aquí dice, Primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios, mientras el mundo entero está bajo el poder del maligno. Palabra de Dios. Entonces, aquí mismo nos dice la escritura, ¿verdad? Que sabemos nosotros que estamos con Dios y el mundo es el que está con el maligno, ¿verdad? Y no quiere decir que todas las cosas del mundo sean malas, ¿verdad? Porque Dios creó al mundo. Dios creó al mundo bueno. Él hizo todo y en qué, como decía la escritura quizá, y él miró esto y era bueno. Todo era bueno, ¿verdad? Pero al infiltrarse a Satanás comenzó el desastre. No es lo que Dios quiere como vemos el mundo de hoy. La segunda es lucha contra el bien, contra Dios y su obra en el mundo. Y eso es lo que va a tratar de hacer y lo está haciendo de muchas maneras. Porque si se ponen a pensar, yo puedo decir que cuando yo era chica había muchas cosas que no eran normales, que las familias ya no miraban normal, ¿verdad? We would say, this isn't okay, no está bien esto. Y ahora miramos que muchas cosas ya se han convertido normales. Como podemos mirar ahorita todo lo que está pasando con lo de género, ¿verdad? Podemos mirar que ya las personas pueden escoger qué género son y que ya se están involucrando mucho en las escuelas, especially en elementary schools, en elementales, donde los niños van creciendo apenas, ¿verdad? Todo se está ya metiendo ahí, se está mirando como, oh, it's normal, we have to respect, tenemos que respetar. Entonces ahí ya está infiltrándose él y muchas personas no se están dando cuenta. El tercero es obstaculiza a los cristianos en su camino y se satisface en ello. Sí, nos pone trabas para que nosotros caigamos, nos pone trabas para que no sigamos adelante con el plan de Dios para nuestra vida.
Y a veces no nos damos cuenta. Tomamos decisiones pensando que son buenas, pero a lo mejor no son, porque Satanás nos conoce y conoce nuestras debilidades, como dice aquí en el número 4. Se vale de sus debilidades para unificarlos, para acabarnos. Y dice en Santiago 1:14, cada uno es tentado por su propia codicia, que lo arrastra y seduce. Palabra de Dios. Él nos conoce, Él conoce nuestras debilidades. Él conoce lo mismo que conoce Dios, Él conoce. Lo que no conocen no, las personas a nuestro alrededor, porque son íntimamente de nosotros, que son nuestras debilidades, our weaknesses, las cosas que luchamos contra no hacer, Él las conoce. Entonces ahí es cuando va a atacarnos en our weaknesses. Va a comenzar a tentarnos en lo que caíamos tanto antes. Y es donde nosotros tenemos que tratar de ser fuertes y darnos cuenta. Dice, su mejor estrategia es que nadie crea en Él. Y para eso usa caretas, trabaja en tinieblas, tiene una variedad de máscaras y disfraces variados de acuerdo con la ocasión. Sabe ocultar la realidad de las cosas con un velo de inocencia. Podemos mirarlo ahorita en all the world. Lo que anda ahorita mucho es the New Era Movement, que muchas personas ni siquiera se dan cuenta de quién está atrás de él. Porque ya las personas, si se fijan, dicen, ay, que el universo me está mandando señales, el universo esto. Creen más en el universo, en un árbol o algo, en lugar de la persona que creó el universo, que fue Dios. Le das más crédito al universo que a Dios. Y miramos que hay muchas creencias ya, muchos movimientos de que, de este, ¿cómo se dice? Like sound baths, todas cosas que se usan como alternativas, se da de que, oh, que esto te va a dar paz, que esto te va a dar esto, que esto te va a dar esto. La gente está buscando tantas cosas en otra cosa que no es Dios, pero como las miran tan común y se ofrecen donde quiera, no las miran mal, sin darse cuenta que allí el enemigo ya está trabajando, disfrazándose para que la fe se ponga más en algo que en Dios. Y no es algo que se mire, oh, ahí está the face of Satan, que because if we see the face of Satan, vamos a correr, si vemos la cara de Satanás, o sea, vamos a correr, nadie nos va a asustar. Él no quiere que le corramos, entonces va a disfrazarse de muchas cosas. Y dice en 2 Corintios 11:14, yo no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, esta es palabra de Dios. Ahí nos dice, se va a disfrazar de algo hermoso, de algo que la gente encuentra paz, o sea, de algo que la gente mira como normal, que no es malo. Tenemos que ser muy astutos, porque todo lo que le quita el centro a Dios no es de Dios. Todo lo que se pone ya primero que Dios, el yo, dice, tú tienes que decidir por tú mismo. You have the strength, you want this, you, pero se quita como ya a Dios. Tenemos que mirar bien todo eso, porque dice, él más será disfrazado para que tus buenos sentimientos sean engañados. Mucha gente no lo hace por mal, right? Mucha gente está buscando una ayuda porque se siente desesperada y encuentra esa ayuda, pero no se da cuenta que se está siendo engañado por el mal. Y dice en 2 Corintios 11:3, y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podrá también pervertirles la mente a ustedes para que dejen de ser sinceros con Cristo. Esta es palabra de Dios. Por ejemplo, que nosotros comenzamos a mirar, aquí dice, películas, chismes, mentiras, amor libre. Tus malos deseos serán hallados justos por medio del razonamiento que Satanás te dará. Muchas veces podemos hacer algo que sabemos que no está bien, pero nosotros mismos nos estamos como dando, it wasn't that bad, no estuvo tan mal, lo tenía que hacer. O sea, comenzamos a razonar con nosotros mismos, a hacernos sentir como que no hicimos nada malo. Ahí ya estamos siendo engañados por Satanás, porque él nos está haciendo pensar eso para justificar nuestras decisiones, nuestros actos, en lugar de sentir, hey, I failed, ¿verdad? I did wrong.
y humillarnos ante Dios y pedirle perdón por lo que hagamos. Entonces, él se disfraza de muchas cosas. Dice, Satanás tiene acceso directo al archivo que hay en tu mente y te maneja a través de ella, usando cada debilidad tuya únicamente cayendo en ella. Y esto es bien cierto porque yo siento que nuestra mente nos controla. It controls us. Nuestros pensamientos, todo lo que sentimos cuando pasa algo. A veces nos hacemos una película ya en nuestra mente de algo que ni siquiera es, que estamos pensando y ya lo creemos. Y Él sabe dónde atacarnos. Él sabe qué es lo que está haciendo. Y cuando dice aquí que Él conoce todo nuestro archivo, that's scary. Es como, hey, Él te conoce tan bien que sabe exactamente cómo si de dónde cojeamos, de dónde, what is our greatest weakness, nos conoce totalmente. Sabe que, oh, si ellos tuvieron una como debilidad, maybe en sexo desenfrenado, y si miran algo, una película que tiene mucho sexo, van a caer. So, ¿qué nos pone? Oh, a tentaciones, a mirar esto, a mirar esto otro. Nos va a poner cosas en donde Él sabe que nosotros podemos caer. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener la sabiduría de no darle por su lado. Dice, Él utiliza cada, en Santiago 1:15 dice, oh no, ya les leí esa, ¿verdad? ¿Sí les leí esa? No, Santiago 1:15 dice, la codicia concibe y da a luz el pecado, y el pecado crece, y al final engendra la muerte. Palabra de Dios. Sabemos que el pecado es la muerte, es la muerte. Quizás no física, a veces puede serlo, pero quizás no física, pero nos comienza a matar por dentro como la paz interior, la tranquilidad interior, eso que sintemos cuando estamos en la presencia de Dios, ¿verdad? That inner peace that nobody could ever give us, Él no la quita. Y cuando se pierde eso, es difícil vivir el día con día, porque cuando no tienes paz interior, tu vida comienza a ser un caos. Entonces, Él nos da eso y es como estar vivos muertos, ¿verdad? Sin sentir, ya en un sentido. Dice, y Él utiliza cada deseo tuyo haciéndolo natural para esclavizarte. Ejemplo, ¿es natural que me preocupe yo más por mi trabajo que por Dios? Y ahí podemos decir, wait a minute, I need to work. Yo necesito trabajar porque necesito pagar mis biles. Necesito, ¿me entiendes? Necesito hacer esto. Mi trabajo es importante. Y sí es importante. No quiero decir que vayamos a quit our job y oh, God's gonna feed us. No, pero también es como decir, cuando hay un evento que tú sabes que es bien para ti, que es bueno para ti, que necesitas vivirlo porque te hace falta y tienes la posibilidad de pedir el día en tu trabajo y no lo haces, ¿qué estás poniendo primero? De esa manera, ¿da? No quiere decir que no es importante trabajar, claro que sí, pero hay veces que tenemos las oportunidades y quizás decidimos con lo contrario, decir, no, yo mejor trabajo para hacer más dinero, pero lo otro te beneficiaría a tu alma, a tu vida con Dios, especialmente cuando vas comenzando, porque se necesita mucho para que puedas ser llenado de Dios y enfrentar lo que viene. Se necesita mucho. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y dice, el cristiano que no vive como tal, obedeciendo los impulsos del Espíritu Santo, es un cristiano nulificado, que él hace el juego a Satanás. Uno de los errores más frecuentes en que ocurren a los cristianos es pensar que el diablo no puede hacerle nada. Y con esto no se dan cuenta de que están nulificados y de cómo él les tiene controlados. Cuidado con eso, porque a veces cuando conocemos a Dios y comenzamos a crecer en Dios, ya pensamos, oh, a mí Satanás no me puede hacer nada. I'm strong, a mí no me puede tentar, a mí no puede hacer nada. No, we should never, ever think like that, porque Él puede, ese es su trabajo de él, terminar con nosotros, que no sigamos a Dios, que no creamos en Dios. Es lo que Él tiene, no matter how long estemos sirviendo a Dios. Yo estoy sirviendo a Dios desde que tenía 20 años.
y he caído. Después de como 20 años de servicio, llegué a caer y alejarme de Dios y volví a comenzar. So, nunca podemos decir que estamos seguros. Nunca. Siempre tenemos que poner nuestra fuerza en Cristo, porque con nuestra propia fuerza no lo vamos a poder hacer. Y dice que si aún Pedro, amigo íntimo de Cristo, fue zarandeado por el diablo, ¿cómo no vamos a hacerlo nosotros? Peter, the one that he founded the church upon, he failed too. Dice aquí en Lucas 22:31, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos como trigo que se limpia. Esta es palabra de Dios. ¿Y cómo Dios, cómo Jesús sabía todo esto y se los decía, les advertía todo lo que iba a pasar? Dice, Satanás es un espíritu, no tiene figura, necesita poder controlar la mente para controlar las obras. Él controla a las personas en proporción directa, en la influencia que tiene sobre sus mentes. Así que si Él conoce tus deseos, tus debilidades, y tú no lo conoces a Él, Él tiene toda la ventaja sobre tu vida. So tenemos que saber, we have to outgame him, we have to know qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Cómo es como huye Satanás? Porque aquí dice 10% conciencia, 90% subconsciente, que es lo que se queda ahí grabado, ¿verdad? Todo lo que pasa en la historia se queda ahí grabado. Él conoce todo eso. Y nosotros el 10% es nuestra conciencia, es lo que estamos pensando ahorita, de lo que nos acordamos automáticamente, pero Él ya conoce todo nuestro pasado. Todo lo que hemos vivido en toda nuestra vida, Él ya lo conoce. Sabe las caídas, sabe por qué nos caímos, sabe qué es lo que nos hace caer más fácil. Él conoce todo eso. Y aunque nosotros sintamos, ya lo superé. I already cut this habit. I know I could control it. No, puede Él venir y de repente caes en lo mismo. Tenemos que siempre estar on guard. Y dice, ¿cuándo huye Satanás? ¿Cómo? Es desenmascararlo. Una vez que descubras que Satanás está invirtiendo en tu vida y que conoce sus tácticas, conociendo tus debilidades, las que usará para engañarte. Entonces, nosotros nos conocemos bien. Sabemos qué es nuestra debilidad, right? Sabemos qué es lo que éramos antes de Cristo. Lo sabemos y lo conocemos. Entonces, si ya conocemos nuestras debilidades, tenemos que saber en dónde nos va a atacar. Si para mí era el ser floja de que no me gustaba hacer nada, estar acostada siempre o estar mirando la televisión, y ahora ya no, yo sé que esa era una debilidad mía y que me va a poner tentación, oh, mira esto, mira esto otro, y que llegue, entonces yo sé que tengo que siempre estar así, on guard, haciendo cosas, teniendo mi mente ocupada. También si es como hablé de antes, el sexo desempleado, no estar mirando películas que yo sé que nomás incluyen sexo, 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 porque yo sé que esa es mi debilidad, entonces yo tengo que saber que el enemigo me va a querer atacar de esa manera. Entonces tengo que stay away from it. Si es que yo tengo un carácter fuerte, con coraje cada rato que me exploto rápido, tengo que tratar de controlarlo y no ponerme en ocasiones de estar discutiendo con alguien, guardar silencio, walk away. Entonces tenemos que tratar de poder hacer eso y tenemos que denunciarlo. En Efesios 5, 11, 13 dice, no tomen parte en las obras de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar. Al contrario, denúncienlas. Solo decir que esa gente hace escondidas de vergüenza, pero el ser denunciado por la luz se vuelve claro y lo que se ha aclarado llegará incluso a ser luz. Esa es palabra de Dios. Entonces aquí decimos, tenemos que denunciarlo, tenemos que dejarlo al descubierto, ¿verdad? No hay cosa que pueda atemorizar más a Satanás que verse descubierto y saber que se le podrá resistir utilizando la autoridad en el nombre de Cristo. Nosotros en Sanación Integral de la Familia, siempre las mañanas hacemos una oración de consagración. Entonces ahí le pedimos a Dios, ¿verdad? Consagrarnos totalmente y denunciamos si es que estamos pasando por algo, que sintamos que estamos siendo tentados, a ir en el nombre de Cristo y por su preciosa sangre, ato y amordazo a esta debilidad se nombra a los pies de Cristo.
Ahí ya la estás denunciando. Hey, no me vas a atacar, no vas a llegar a mí a través de esto, te denuncio. Y eso no le gusta a él, porque ya siente, y ya saben lo que estoy tratando de hacer. Y Cristo venció, ¿verdad? Cristo lo venció. Y dice, Él es ya tu peor enemigo. Por ello, debes prepararte para la lucha. Esto será una guerra espiritual. Y solo mediante la ayuda del Espíritu Santo, Dios podrá prepararte espiritualmente para enfrentar a tus enemigos. Entonces, aquí esta escritura está muy bonita, nos da todos los tools, todo lo que debemos usar y es Efesios 6, 10 al 18 y dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo, pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso, pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón, la justicia como coraza. Tengan buen calzado, estando listos para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrían atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según los inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones, sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos y sus hermanos. Esa es palabra de Dios. Ahí nos está diciendo todo lo que necesitamos. Nos, la Biblia es algo amazing porque es como un libro de vida, ¿verdad? Es like a guidebook. Es una guía para saber cómo vivir, que no te vayas por allá porque mira, esto pasa. ¿Y por qué? Porque podemos mirar en el Antiguo Testamento cómo pasaron por muchas cosas igual que nosotros y cómo triunfaron. Son enseñanzas de vida y Dios la dejó para que nosotros supiéramos cómo poder sobrepasar todo lo que venía a nuestro camino. Ujú. Y dice, cualquier cristiano que quiere triunfar en su vida como tal tendrá que enfrentarse con Satanás. Si no lo descubre, controlará su vida con sugestiones encubiertas. La presencia de Cristo no quitará la posibilidad de que Satanás nos presente la tentación, ni implica la victoria automática del cristiano. Pero ¿acaso no es Satanás un enemigo derrotado? Y esto es bien importante. Si lo es, apropiarnos esa victoria, a menos que resistamos a Satanás. Entonces tenemos que saber, what? Cristo venció. Cristo venció a Satanás. Cristo venció a Satanás. Dios vence a Satanás. Entonces, si nosotros estamos con Dios, podemos vencer a Satanás. Podemos vencer a Satanás y que nunca se nos olvide eso. Dice Santiago 4:7, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Palabra de Dios. There's the key. Resistan. Resistan al diablo y huirá de ustedes. No caer en las tentaciones y huirá de nosotros. Dice, el plan de ataque. Debemos acudir a todas nuestras armas, la verdad, la justicia, la fe y la palabra de Dios. En Efesios 6, 14 y 17 nos dice, tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Tengan buen calzado, estando listos para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Palabra de Dios. Y si se fijan cómo está repitiendo esta cita, la repite para que lo recalcarlo, para recordarnos. Porque al repetir las cosas y al repetirlas, nos damos cuenta y se nos memoriza, se nos queda en la mente. Y dice, cuando te das cuenta de que Satanás está tentándote, no discutas, sigue este plan. Y dice, cita un versículo de la Escritura y nos da Mateo 4:10, que dice,
Jesús le dijo, aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Esa es palabra de Dios. Ahí nos está dando una escritura que nosotros podemos decir al momento que estamos sintiendo ese ataque. Si nos la memorizamos, nos la vamos a saber de memoria y automáticamente nos va a salir cuando sintemos esa debilidad. Número 2, mantente firme. Solo la autoridad de Cristo le vence. Filipenses 2:10. Para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos. Esta es palabra de Dios. La grandeza del Señor. La grandeza del Señor. Que toda rodilla se doblará. Número 3, resiste la tentación hasta que te sea quitada. Santiago 4:7, de nuevo. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Número 4, huye de todo motivo de la tentación o pecado. Primera de Timoteo 6, del 9 al 11. Los que quieren ser ricos caen en tentación y trampas, un montón de ambiciones locas y dañinas. Los hunden en la ruina hasta perderlos. Deberás saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos, arrastrados por él, se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Pero tú, hombre de Dios, huye de todo eso. Procura ser religioso y justo. Vive con la fe y amor, constancia y bondad. Palabra de Dios. Y aquí nomás quiero aclarar que no, el dinero no es el pecado. El dinero no es el pecado, es el amor al dinero. ¿Es la diferencia? El querer tener más solo para mí. Porque cuando tú tienes buena economía y tú ayudas a los demás, el dinero no es malo ahí. Porque tú estás dando a los demás. Pero si tu amor es nada más tener para mí, te va a volver ambicioso. No vas a tener empathy for the people around you, por las personas alrededor, las que no tienen nada. Pero si tú eres una persona que tiene ese empathy, sorry, no sé cómo decirlo en español, ah, vas a ser una persona caritativa, que sabes que Dios te está dando, no solo para guardarlo para ti, sino para dar a todos los demás. Y prepárate a ser tentado, dice Primera de Pedro 5:8. Sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. La palabra de Dios. Ten citas para cada una de tus debilidades. Y si tú buscas, ahora tenemos a Google. Antes no teníamos a Google. Cuando yo tenía 20 años no había Google. No había, me acuerdo que era un libro así de gruesote que se llamaba ¿cómo? Libro temático, Biblia temática. Y lo abrías y buscabas como, ok, pues esto, te decían, esta página, ve y búscalo. Buscabas en esta página y ahí te daba las escrituras. So, ¿te imaginas cuánto duraba uno? Ahora en Google nomás y ya te salen todas las scriptures. O sea, todo está más fácil hoy, ¿verdad? De poderlo hacer. Entonces tenemos que tomar en cuenta que nosotros tenemos que estar vigilantes. ¿Y cómo es vigilantes? Siempre teniendo una oración personal con Dios. Siempre tenemos que tener esa relación personal con Dios, porque si lo dejamos a when I have time, cuando tenga tiempo, ay, no, I'm too busy, no tengo tiempo, nunca vamos a tener tiempo. Tenemos, como nosotros en el Ministerio de Inglés, siempre I always say, tenemos que hacer el tiempo. We have to make an appointment with God. Así como tenemos appointments con las demás personas o citas, oh, I want to see you today, let's go have lunch. Tenemos que hacer una cita con Dios todos los días y no perderla. I have an appointment with you, God. Para mí es every night. I have an appointment with you, God, in the morning, and I have an appointment with you, God, during the day, but mainly at night, para poder rezar bien, ¿verdad? Tener ese diálogo con Él personalmente. Y la número 6, la Biblia, la oración, la mortificación, los sacramentos son medios para desenmascarar al enemigo. Hebreos 4:12-13. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. No hay criatura
a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel el que rendiremos cuentas. Esta es palabra de Dios. So, Dios sabe todo. He knows everything. Él sabe todo de nosotros. Ante Él no podemos ocultar nada. Entonces, Él nos da todo para poder salir adelante. Si caemos de nuevo, no nos tenemos que quedar ahí. Tenemos los sacramentos. El sacramento de la reconciliación es sanador. Es donde sana nuestra alma. Es donde podemos nosotros desahogarnos y decir lo que hemos hecho. Y a veces, yo puedo decir que al principio para mí era lo más difícil la confesión. Y no, like, ay, no me gustaba. Pero en cuanto comencé a conocer más de Dios, dije, qué misericordia tan grande tiene Dios de mí, que me quita la culpabilidad a través del sacramento que dejó aquí en la tierra y no voy a cargar con ella, que está ahí cada vez que yo lo hago. Y yo estaba mirando un video de Father Mike Smith, donde él habla de lo que es la reconciliation. Y él decía, la gente piensa que uno se va a acordar de todos los pecados que escuchamos. Que cada vez que vemos a la persona vamos a estar pensando, oh, él me dijo que hizo esto. Dice, si supiera que no nos acordamos de nada. Dice, nosotros ahí estamos siendo, nos está dando la oportunidad del Señor de ser una bendición para las personas que entran, porque es Él el que perdona, es Él el que abraza. Dice, no somos nosotros, para todos aquellos que dicen, yo no me confieso con un padre porque es un hombre, me confieso directamente con Dios. No, es ahí nosotros nos quiere dar a entender, I'm humble. Yo me humillo y quito mi pride y yo voy a ese sacramento porque yo sé que este lo estableció Dios para mí, para mi beneficio, para recibir ese perdón, para recibir esa paz dentro y quitar de mi mente la culpabilidad. Entonces, los sacramentos es algo que nos puede ayudar cada rato. Y dice aquí, cuando leí esto, dije, cierto, dice, tenle respeto a Satanás, no lo subestimes. Yeah, because no podemos decir, oh, como dice, si no hacer exorcismos, que gente piensa que ya tiene tanta fe y que es tan, santo, que dice que puede sacar demonios de la gente. Eso no es algo así de simple. Yo he estado ahí ya cuando han pasado personas que sí han estado con algo malo y no es algo que nada más cualquier persona puede hacer. No es algo fácil. Un padre tiene que estar ahí. O sea, no es algo que nosotros podemos aventarnos y decir, oh, yo puedo vencerlo. No, tenemos que saber que Él existe y que ¿quién fue el que hizo a Satanás? Cristo hizo, Dios hizo a Satanás, pero también Él lo arrojó del cielo. ¿Verdad? Entonces tenemos que saber eso y no andar jugando con eso, jugando con que yo puedo vencer a Satanás, ¿ok? Así de esa manera. No, sí lo podemos vencer con Cristo, pero no yo, ¿ok? Tentaciones que puede haber es lujuria, homicidio, gula, robo, vicios que son muerte. Todo eso nos va a llevar a la muerte. Entonces tenemos que estar bien astutos. Y dice, Dios no manda la tentación. Y eso me gusta. Tenemos que estar bien. We have to really know this, que Dios no es el que nos va a mandar la tentación, sino que, pero lo permite para que de ellos seamos purificados. Porque crecemos. Every time we overcome a battle, que podemos sobrepasar una batalla o algo que una prueba, nos hace más fuertes. Nos hace más fuertes. Yo les puedo decir que cuando yo pasé por cáncer, cuando pasé por todo lo que pasé, de estar en el hospital 16 días, yo me sentía bien débil, desesperada, pero les puedo decir que ahora me quiere atacar todavía eso, todavía estoy en el proceso de estar yendo a tantos exámenes y esto para cuidar que no regrese. Entonces a veces sí comienza mi mente a decir, it's coming back, it's back, I'm going to get it back, pero automáticamente digo, no, wait a minute, ya pasó todo esto, lo peor. Cristo está conmigo y cada vez es más fácil como no dejar que mi mente juegue conmigo y me haga sentir defraudada de vuelta o como que, that's it, I'm not going to make it. No, cada vez es más fácil porque yo sé que Dios está conmigo y tengo que confiar en Él. Y dice Santiago 1:13,
Que nadie diga en el momento de la prueba, Dios me quiere echar abajo, porque Dios está a salvo de todo mal y tampoco quiere echar abajo a ninguno. Esta es palabra de Dios. Ya, no podemos culpar a Dios de las cosas que pasan en la vida. No podemos, porque muchas veces son consecuencias de nuestros propios actos que nos tienen así. A veces las enfermedades son consecuencias de que no vamos al doctor a chequearnos a tiempo. Son muchas cosas que pueden pasar y Dios no quiere el sufrimiento de nosotros, pero Él también a veces lo deja que pase porque nos va a hacer más fuertes. Y a veces hay personas que te das cuenta que Dios sana así, la sana rápido, pero Él sabe por qué y para qué. Entonces tenemos que tener confianza a través de la prueba de saber que Él sabe por qué y que Él está con nosotros, que en ningún momento nos abandona. Para encontrar a sus hijos verdaderos espirituales, obedientes, que sabrán soportar las pruebas y que saldrán victoriosos de ellas. Debemos recordar constantemente que el Dios de toda gracia, el que nos ha llamado a su eterna gloria en Cristo, después de breves sufrimientos, os establecerá, afianzará, robustecerá y os consolidará. Es cierto, Él hace todo eso. Cuando pasas la prueba y comienzas a sentir como I could breathe again, es como algo tan bonito que sientes, yo nunca pensé que iba a poder sobrepasar esto, and I did. I did. Y es como que Dios te recompensa con ese amor, ese sentimiento y esas ganas de vivir más. Entonces dice aquí, primera de Pedro 5:10, Dios, de quien procede toda gracia, los ha llamado en Cristo para que compartan su gloria eterna. Y ahora deja que sufran por un tiempo con el fin de amoldarlos, afirmarlos, hacerlos fuertes y ponerles en su lugar definitivo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y mi mami siempre decía, es mejor sufrir aquí que sufrir allá. Y es la verdad, porque allá, aquí es un momento, pero allá es una eternidad. Entonces la purificación, aunque duela, a veces es necesaria. Es necesaria para que nosotros crezcamos como seres humanos, para que crezcamos en mirar la grandeza de Dios y mirar que Él es el que lo hace y no nosotros. Entonces es necesaria. Y la tarea es renunciar por escrito a todas las causas de pecado en su vida, ejemplo, vicios, malos hábitos, etcétera. Entonces, yo les recomiendo mucho esto. Yo soy una persona very big on journaling. Yo soy una persona que yo escribo mucho. Entonces, esto siempre me ha ayudado en todo mi caminar. Desde que era chica, pero después de que comencé a seguir a Cristo, yo siempre escribía en mi journal. Escribía en los momentos que sentía la presencia de Dios tan fuerte, que sentía una alegría y lo escribía porque yo sabía que iba a haber momentos tristes. Y cuando había momentos tristes que sentía que no sentía a Dios, agarraba ese libro de vuelta y leía en los momentos que sí sentía a Dios. Y eso me daba la esperanza de decir, this is a moment, it's going to pass. Y voy a volver a sentir esto. Y aquí te dice, para renunciar, es como decir, voy a escribir esto, yo ya no quiero hacer esto. Yo con la fuerza de Cristo voy a renunciar a hacer esto. Lo estás escribiendo, lo estás como decretando, yes, I'm going to do it. Entonces yo te recomiendo que lo hagas, ¿verdad? Si te dice aquí el libro, hazlo, es por una razón. Los que escribieron este libro son muy inteligentes y saben por qué. Ahora que yo he estado viviendo de nuevo este crecimiento y digo, there are so many things que se me habían olvidado. Y yo digo, this is so good. Lo leo de vuelta y digo, this is so good. Por eso sigue funcionando. Aunque sea tan antiguo desde que yo comencé. O sea, por eso sigue funcionando. Porque es la palabra de Dios y te está dando la sabiduría. Y aquí dice, memorizar Efesios 6:10-18 y Efesios 5:18-13. Y la cita lema es, sometaos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Esta es palabra de Dios. Y pues para mí es todo. Muchas gracias y espero que pues les haya ayudado de algo. Claro que sí, un excelente.